El tiempo es oro o dinero. No sé cuántas veces yo habré ya escuchado esta frase realmente. Lo que sí tengo claro es que son muy pocas las veces que nos damos a la tarea de analizar si estas frases que nos repetimos diariamente son realmente ciertas. El dinero es algo material, algo tangible que se va, que viene, que lo puedes ahorrar, puedes guardarlo en el banco para utilizarlo cuando lo necesites. Más adelante puedes, si lo administras bien, producirte más dinero. De hecho, si hoy no produces dinero, mañana puedes ponerte a producirlo. En cambio, el tiempo es algo inmaterial, algo intangible, que solo se va. Cada minuto de nuestras vidas es algo único e irrepetible, y no podemos hacer nada en contra de eso. No podemos volver el tiempo atrás para aprovechar esos días que dejamos ir. ¡Qué desperdicio! Realmente cuando se nos va el tiempo, lo que se nos está yendo es la vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos exactamente el mismo tiempo, 24 horas o 1440 minutos por día, que tenemos que distribuir en todas esas actividades que son importantes para nosotros. El tiempo de nuestra familia, de nuestras relaciones, el tiempo laboral o de desarrollo de negocios y por supuesto el tiempo para nuestro bienestar personal. El problema es que muchas veces nos sentimos agobiados porque vemos que todas esas actividades que necesitamos realizar no las llevamos a cabo porque sentimos que el tiempo no es suficiente y ojalá el día tuviese 36 horas. El yogi indio Sadhguru dijo, la vida es una combinación de energía y tiempo. El tiempo se nos da a todos a la misma velocidad. Si tú decides ser feliz o ser miserable, el tiempo va a pasar de todas formas. Y solo nos queda la energía, que es la que vamos a enfocar en esas cosas que deseamos hacer. Aprovechando esta frase de Sadhguru, vamos a hacer un ejercicio. Toma una hoja, toma papel y haz un gráfico, como este que te estoy mostrando. Un gráfico de 8 barras que representa la vida promedio de una persona, 80 años. Verás que las primeras barras son un poco más pequeñas porque un niño de 0 a 10 años no produce lo mismo que una persona de 30 o 40 años. Entonces cada barra representa 10 años de vida. Las últimas barras también las representé algo más pequeñas porque esperaríamos que al final de nuestros años estaríamos de pronto en una fase de más reposo. Por supuesto, podemos ser muy productivos, pero debería ser por gusto propio y no por necesidad. El ejercicio que vamos a realizar es, toma un bolígrafo y rellena las barras que correspondan a tu edad, los años que ya has cumplido. Por ejemplo, si tienes 30 años, rellenas las 3 primeras barras. Si tienes 45 años, rellenas las 4 primeras barras y la mitad de la quinta. Una vez hecho esto, reflexiona, anota en esa misma hoja de trabajo, primero, ¿cómo voy a aprovechar la energía que me queda? Haz una comparación. Imagínate que eso es como si fuese la batería de tu celular. Ahora es la batería de tu vida. ¿Cuánto te has consumido? ¿Cuánto te queda? Lo primero es, ¿cómo voy a aprovechar esa energía que me queda para poder disfrutar mi vida? Segundo, ¿cómo he utilizado la energía que ya me gasté? ¿La aproveché o la desperdicié? Y tercero, ¿realmente estoy viviendo una vida para que esa energía me alcance hasta los 80 años? Por supuesto que podemos vivir más. Hoy con los avances de la ciencia y un buen cuidado personal, nosotros podríamos vivir 100 y más años. Pero analiza cómo estamos viviendo nuestras vidas para que realmente nos alcance hasta allá, hasta esos 100 años. Si no tienes la respuesta en este momento, no te preocupes. Al final del video o más tarde, siéntate y reflexiona al respecto. Toma tus apuntes para que más adelante vuelvas a ellos y los evalúes. Actualmente se habla mucho del concepto de administración del tiempo o gestión del tiempo. Un concepto ligeramente errado porque, como les mencioné al principio, el tiempo es inmaterial e intangible. No lo puedes ahorrar, no lo puedes guardar. Lo que sí podemos hacer es gestionar lo que vas a hacer en ese tiempo. ¿Cómo vas a producir? ¿Cómo vas a trabajar para poder ser más productivo y efectivo? Tenemos que también considerar que cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, sus propias circunstancias, experiencias, habilidades, conocimientos y su propio entorno. Y que no existe la forma correcta de hacer las cosas. Existe una forma que se adaptará a cada uno de nosotros. En este canal y en los próximos videos te voy a brindar diferentes técnicas, conocimientos y algunos métodos para que tú evalúes y en la medida que los vayas probando definas cuáles son esos que a ti te funcionan para ser más productivo, más efectivo y puedas alcanzar la vida
que te mereces. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y dale click a la campanita para que te anuncie cada vez que suba un nuevo video.